Bienvenidos a mi prueba final del módulo de SQL. Estaré trabajando nuevamente con el motor de base de datos PostgreSQL desde la extensión de Visual Studio Code. Lo primero que voy a hacer es crear una base de datos que llamaré prueba SQL. Luego voy a ingresar a mi base de datos para comenzar a trabajar con el desarrollo de mi prueba. Dado el siguiente modelo de películas con tags, tengo que crear ambas tablas, pero acá podemos ver que estas dos tablas tienen una relación de muchos a muchos, por lo que tengo que crear una tabla intermedia que llamaré tags películas. Voy a comenzar. Creo la tabla películas y la tabla tags. Acá si ingreso a mi base de datos puedo ver que se crearon ambas tablas. La tabla tags películas va a crear una relación entre las películas y los tags. La llave foránea tiene una referencia a tag con la propiedad ID y tiene otra llave foránea a películas con su propiedad ID. Voy a cerrar acá para tener un poco más de espacio y luego de eso lo primero que voy a hacer es crear 5 películas y 5 tags. Creo las películas y los tags. Luego dice la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces acá tengo la primera película tiene 3 tags asociados y la segunda película tiene 2. Acá no creé la tabla tags películas, la voy a crear ahí. Y ahora sí ejecuto esto y bien. Ahora tengo que contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Selecciono el ID de la película y el nombre de la película y la cantidad de tags que tienen esas películas. Comienzo desde la tabla películas y la 1 con tags películas. Y acá indico que aunque la película no tenga tags, igual la voy a mostrar. Indico qué tags pertenecen a cada película en esta parte y luego las agrupo por película. Vamos a ejecutar esto y acá podemos ver que tenemos el ID de las películas y los nombres. La película número 1, o sea, con el ID 1 tiene 3 tags asociados y la película con el ID 2 tiene 2 tags asociados. Luego tengo el siguiente modelo. Este modelo es de usuarios, preguntas y respuestas. La tabla respuestas es la tabla intermedia. Voy a crear la tabla preguntas, la tabla usuarios, respetando acá las primary key, los tipos de datos, y tengo la tabla respuestas, donde tengo una llave foránea que referencia al ID del usuario, acá, y el ID de la pregunta, acá. Acá tengo que crear 5 usuarios y 5 preguntas. Voy a crear los usuarios y las preguntas. Además me dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Acá voy a insertar los datos de las respuestas. Entonces, cuento la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta.
Para eso selecciono el nombre del usuario y la cantidad de respuestas correctas que tiene cada usuario. Empiezo desde la lista usuarios y la uno a cada usuario con sus respuestas. Acá. Y aunque el usuario no tenga respuestas, igual va a aparecer. Luego hago otra unión de las respuestas con las preguntas, solo considerando las respuestas que son correctas. Acá. Es decir, donde las respuestas son iguales a las respuestas de las preguntas. Y finalmente las agrupo por usuario para contar los aciertos. Acá puedo ver que está el listado de los usuarios y cuántas respuestas correctamente fueron respondidas por ellos. Incluso las usuarias que no respondieron correctamente igual salen con el número 0. Luego, por cada pregunta, en la tabla preguntas, tengo que mostrar cuántos usuarios respondieron correctamente. Para eso selecciono la pregunta y la cantidad de respuestas correctas de esa pregunta, comenzando desde la tabla preguntas, uniéndola a la tabla respuestas, tomando en cuenta solo las correctas. Y agrupando por pregunta para ver ese conteo. Entonces tengo la pregunta y la cantidad de usuarios que contestaron correctamente a esa pregunta. Si la pregunta no fue contestada correctamente por ningún usuario, igual va a salir el 0. Ahora tengo que implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Para eso tengo que eliminar la tabla respuestas. Voy a ejecutar el select de las respuestas para ver que no existe relación respuestas. Finalmente lo que hago es en la referencia al usuario ID, cuando haga un delete, ese delete va a ser en cascada. Voy a ejecutar acá. Compruebo volviendo a correr el insert de las respuestas, es decir, el insert de las respuestas acá. Y voy a ver que tengo acá que tengo que borrar el primer, o sea, el usuario, bueno, el primer usuario que va a ser el que coincide con el ID 1. Ahora voy a correr el listado de usuarios y voy a ver que no tengo el usuario con el ID 1 porque lo eliminé. Y ahora nuevamente voy a ejecutar el select de las respuestas para ver que no veo la información asociada al usuario con el ID 1. Entonces el usuario con el ID 1 no existe, por lo tanto no tengo esas respuestas. Ahora tengo que crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para eso voy a hacer un alter table a usuarios y le voy a agregar, voy a hacer un alter table de usuarios y voy a agregar esta condición, esta restricción con el check. Acá lo que voy a hacer es intentar insertar un usuario cuya edad es menor a 18. Es decir, acá el usuario Bruxoso tiene 12 años y dice: el nuevo registro para la relación usuarios viola la restricción check de edad. Si le cambio la edad a 19, por ejemplo, se creó el nuevo usuario. Ahora lo que tengo que hacer es alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email y debe tener la restricción de ser único. Entonces nuevamente hago un alter table de usuarios agregando una columna que se va a llamar email con un varchar de 255 y con la restricción de que tiene que ser único.
Acá lo que voy a hacer es visualizar todos mis usuarios para ver que los que ya fueron creados y que no fueron creados con el email salgan con nulo. Entonces acá lo que voy a hacer es intentar ingresar dos usuarios cuyo dato de email es el mismo para ver qué sale. Y dice, llave duplicada viola restricción de unicidad, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es cambiar esto y bueno, era porque se repetía el ID. Voy a intentar esto de nuevo, Nikki, y voy a ejecutar esto y me dice que llave duplicada viola la restricción de unicidad en email. Entonces ahora sí lo que voy a hacer es cambiar esto. Le voy a poner Maritza, voy a ejecutar este comando y se ejecutó y nuevamente voy a visualizar el listado de usuarios y puedo ver que acá se crearon la nueva columna, los nuevos valores de la nueva columna. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que estén muy bien. Hasta luego.